Hola amigos, hermanos, familia, hermosa familia del Señor. En el día de hoy vamos a estar meditando en la hermosa palabra del Señor, que es la que nos da nuevas fuerzas, que es la que nos enseña el camino correcto, que es la que nos enseña toda la verdad y que es la que trae ante todo. La palabra de Dios trae muchas cosas en nuestras vidas. Ella nos da sabiduría, ella nos da inteligencia, ella nos hace conocer el camino, ella nos da paz. Tiene muchas características y es útil para muchas cosas. Pero hoy quiero hablarles de, de lo que produce la palabra en nosotros y es reposo, es descanso. La palabra de Dios nos da esa palabra para hablar al cansado, dice la misma palabra, que la palabra es para hablar al cansado porque ella trae reposo, ella trae descanso y vamos a estar meditando lo que la palabra del Señor nos enseña, cómo ella puede levantarnos en el día que no tenemos fuerzas y vamos a estar leyendo y meditando en la palabra del Señor en Pedro. En segunda de Pedro, el capítulo 3, la hermosa palabra del Señor nos habla y nos dice: la promesa de la venida del Señor. Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas, y mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. El día del Señor. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su venida. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Exhortación final. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen,
como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y esta palabra nos da a nosotros mucha fuerza y nos da mucha fortaleza. Hemos visto que en el pueblo de Dios hay muchas personas cansadas porque escuchan esto, escuchan estas palabras y dicen, es que siempre están diciendo lo mismo, que Cristo viene y Cristo no viene. Pero como vemos aquí en la palabra de Dios, Él nos enseña y nos explica y nos hace entender que Él no ha venido no porque retarde sus promesas, sino porque el deseo de Dios, el anhelo del corazón de Dios es que todos nosotros nos arrepintamos, que todos podamos reconocer y podamos venir y buscar la gracia en Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no estableció desde el principio que unos se perdieran y otros se salvaran. Dios tiene establecido Dios abrió una puerta, digámoslo así, por el cual quiere y anhela que todos entremos. Pero depende de nosotros, es nuestra decisión el poder entrar, pero el Señor es pasivo, el Señor es paciente, es compasivo y misericordioso y no quiere que ninguno perezca. Y vemos como nosotros como humanidad siempre como que nos negamos, miren, yo estaba pensando mucho esta semana, esto ha estado como rondando mucho mi corazón y he estado meditando mucho en esto, en cómo cuando nosotros como seres humanos pensamos en algo que es de nosotros, si alguien viniera y lo tomara, nosotros nos sentiríamos supremamente ofendidos. O si alguien dispusiera de algo que es de nosotros, que nosotros hicimos o que nosotros creamos, o cualquier cosa que nosotros hayamos hecho que sea de nuestra propiedad, o aún los propios hijos, si alguien viniera y raptara a un hijo o todo eso, o si un hijo sin permiso hiciera cosas que a nosotros no nos agradan, tal vez nos sentiríamos muy ofendidos. Y pensaba yo en esto, en cómo nosotros somos como seres irracionales en ese sentido, si me perdonan que lo diga de esa manera, incluyéndome, porque somos todos los seres humanos, es la humanidad sin excluir a nadie. Y pensaba yo en esto, que Dios nos hizo a nosotros, Dios nos creó a su imagen y semejanza, eso dice Génesis. Él creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Él nos hizo, por ende, ya nosotros somos propiedad de Él. Ya nosotros no somos de nosotros, sino que ya somos de Él. Y aún así, Dios es tan humilde, tan grande, tan hermoso, tan compasivo y tan paciente, que Él no toma lo que es suyo. Él no dice, no, es que tú eres mío, ven para acá. No, Dios lo que hace en su amor es tener paciencia a que nosotros podamos ver esa verdad de que si nosotros fuimos creados por Él, nosotros somos de Él. Entonces, como yo soy de Él, yo vengo hacia Él porque Él es mi dueño, porque Él es mi Padre, porque Él es mi todo. Y nosotros no, contrario a eso, nosotros nos alejamos, no queremos nada de Dios, nuestra naturaleza no quiere nada de Dios, quiere todo lo que ofende a Dios. No conforme con esto, Dios, en su infinita misericordia, en su amor que es fuente de vida inagotable, manda a su Hijo, entrega al santo, entrega al puro, al amado, en pago por nuestro pecado, por lo que nosotros en desobediencia, apartados de nuestro dueño, de nuestro Dios, cometimos, que nosotros debíamos pagar, y Él en su infinita misericordia y su amor envía a su Hijo amado a pagar esa cuenta que nosotros debemos pagar por desobedientes, por apartarnos de ese lugar que Él había determinado para nosotros, y manda a su Hijo amado a pagar por nosotros. O sea que doblemente somos ya
su propiedad. Primero porque nos creó, porque somos de Él, somos su creación, somos hechura suya, no somos de nosotros mismos, sino de Él. Él nos hizo. Sino que aún en nuestra desobediencia, Él hace esta obra maravillosa desde antes de la fundación del mundo, conociendo de antemano lo que nosotros haríamos. Hizo esa obra maravillosa, esa obra hermosa en Cristo, en favor de todos nosotros, en favor de gente desordenada, en favor de gente que lo desprecia, que no agradecemos y despreciamos esas maravillas y esa hermosura que Él tiene para nosotros como Dios y como Padre. Y doblemente somos de Él. No solo porque nos creó, sino que nos dio la salvación, ese regalo tan hermoso. Y aún así, nosotros siendo conscientes de eso, no tenemos entendimiento de que ya no nos pertenecemos, de que en realidad nunca nos hemos pertenecido, de que Dios fue nuestro creador y luego es nuestro salvador. Y es tan tremendo como nosotros nos apartamos y nos alejamos, pero el Señor es bueno y compasivo, por eso dice que Él no retarda, no retarda su promesa, sino que quiere, Él tiene paciencia, Él espera que todos nosotros podamos ver esas verdades y podamos venir a Él y podamos rendirnos a Él para entonces tener ese futuro en Él, porque Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito. Él no nos creó sin propósito, Él no nos puso y nos tiró en la tierra como porque sí, vivan ahí y hagan lo que quieran, sino Él nos creó con un propósito hermoso, un propósito maravilloso, por el cual nosotros nos pasamos toda la vida buscando y buscando y buscando y tratando de saciar y de llenar ese vacío que hay en nosotros, y es porque estamos alejados en realidad de ese propósito de Dios para nosotros, porque en nosotros está escrito todo lo que Dios determinó que nosotros íbamos a hacer. Todos los anhelos de nuestro corazón tienen que ver con Dios y tienen que ver con el plan de Dios, solo que nosotros buscamos por el camino equivocado. Siempre lo hemos hecho así. Pero esto es una palabra de aliento, esto es una palabra de fortaleza, de que no debemos cansarnos. A veces viene el desánimo, a veces viene la falta de fe, y esto hace que nosotros empecemos nuevamente a querer mirar por otro camino. Aún en el pueblo de Dios, como lo decía en el principio, hay mucho cansancio, hay agotamiento, empiezan a escuchar esas voces que dicen, ¿y dónde está la venida? Porque siempre dicen lo mismo, siempre dicen lo mismo. Entonces ya dejamos de predicar lo mismo, que Cristo viene y esa es nuestra esperanza. Y como dice esta palabra, el día del Señor vendrá. Eso no tiene discusión. El tiempo, el día y la hora no lo sabemos, pero el día del Señor vendrá. Y algo que trae mucha fortaleza también a nuestro corazón es esta palabra, el Salmo 25. En el versículo 3 dice, ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. No tengan temor de que les digan que siempre repetimos lo mismo. No tengan temor de lo que la gente pueda decir. Recuerden que nosotros estamos aquí peregrinando. Este no es nuestro espacio, esta no es nuestra tierra, esta no es nuestra ciudad, ni nuestra ciudadanía es de aquí. Nuestra ciudadanía es del cielo. Nuestra casa está allá arriba. Nosotros solo debemos estar aquí trabajando y esforzándonos por hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos en Él y para Él. Y de lo de nosotros Él se encarga. Pero algo muy importante que hay que hacer siempre es descansar. No solo físicamente, si estamos cansados físicamente, hay que descansar porque el cuerpo se resiente. Pero cuando espiritualmente estamos cansados, cuando viene ese cansancio, es porque algo está pasando y es que nos estamos apartando de la vid verdadera. Porque cuando los pámpanos están unidos van a estar siempre verdes, van a estar siempre con flores y frutos. Cuando los pámpanos estamos unidos a la vid verdadera, entonces esas cosas
desaparecen, porque el Señor es el que nos da el reposo. ¿Cuándo? Día a día, cuando nosotros lo buscamos día a día. Cuando empezamos a sentir cansancio, sabemos que necesitamos entrar más en el reposo del Señor, en la presencia de Dios, en la búsqueda de Él, porque ahí es donde viene el reposo de nosotros y ahí es donde viene ese reposar y ese descansar. ¿Cómo reposamos nosotros? Cuando entramos en la presencia de Dios, el Señor nos muestra su palabra, nos enseña su palabra y nos dice: el día del Señor vendrá. Nosotros empezamos a descansar en las verdades del Señor. Nuestro descanso no puede venir de lo que vemos. Y eso quería también hablarles y como retarnos a nosotros en este tiempo que como que todo es retos y cosas así, retos para adelgazar, retos para una cosa y retos para la otra. Yo quiero que nos retemos día a día a la fe, porque la fe es un reto. El creer día a día es un reto, porque cada vez que pasan los días nosotros vemos afuera que todo está cambiando, que todo pareciera que empeorara, pero el reto de nosotros diario es la fe, es creer que lo que el Señor escribió, que lo que el Señor dijo, eso va a pasar. Y ahí es donde viene nuestro reposo, cuando nosotros nuestras cargas las traemos y descansamos en las palabras que el Señor ya dijo y que el Señor estableció. Entonces creemos y ahí es donde viene el verdadero reposo de nosotros, del Señor, de su palabra. Así que no nos cansemos de esperar. Necesitan descansar, descansen. Necesitan descanso físico, paren todo, frenen todo, descansen físicamente. Necesitan descanso espiritual, paren todo, frenen todo y vayan a la presencia de Dios, porque solo en la presencia de Dios está ese reposo. Solo en la presencia de Dios está esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que ese es el reto para hoy, para ti, para mí, para todos nosotros, que nos retemos cada día a creer, a creer, a creer lo que está escrito, lo que el Señor ya dijo, no lo que el mundo puede decir u opinar. Nuestra fe está en lo que el Señor dijo. De ahí viene nuestra esperanza. Nuestra esperanza es una esperanza viva, es una esperanza real y todo pasará, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y todo se está cumpliendo, lo vemos que se está cumpliendo. Así que en el nombre de Jesús es el anhelo de mi corazón que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, su luz, la luz de su rostro, que más personas puedan ver en ti, en tu vida, en tu casa, en tu familia, la presencia de Dios, que más personas puedan ver en ti, en tu casa, en tu vida y tu familia, la gloria de Dios, porque de eso se trata nuestro peregrinaje aquí, glorificar el nombre de Dios, glorificar al Padre, dar frutos dignos de arrepentimiento, que puedan ver en nosotros que hay un Dios vivo que transforma, que cambia la tristeza en gozo, que nos hace nuevos, como dice su palabra, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor llene siempre, siempre tu vida con su Espíritu Santo, día a día, que el Señor se glorifique en ti, que el Señor lleve sanidad a tu casa, a tu vida, a tu familia y ante todo reposo, mucho descanso y mucha paz interior en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.